Ahí sí, ya. Recuerden que son dos procesos, la pubertad y la adolescencia, dos procesos súper importantes con respecto a lo que tiene que ver con el desarrollo de la sexualidad. No solamente, recuerden que sexualidad no solamente tenía que ver con el acto sexual propiamente tal, sino que también tenía que ver con cómo yo me defino y me caracterizo, ¿cierto? Para formarme, digamos, para formar el adulto que quiero ser, ¿ya? En donde uno empieza a establecer las relaciones con los compañeros, con las compañeras, empieza a identificar ciertos sus gustos personales, cómo me quiero vestir, qué es lo que quiero hacer de mi vida, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? Son distintos factores importantes que digamos que se conjugan en este caso para hablar de sexualidad, ¿ya? Por eso les decía que no solamente tiene que ver con el acto sexual, ¿ya? Chiquillo, ¿se me escucha despacio? Me voy a poner los audífonos mejor, porque estoy como, no sé, a ver. Se lo escucha bien, profe. ¿Se escucha bien? Gracias, Tomás. Los demás no me están tomando atención, parece. Ya, entonces, están muy tímidos, están bastante tímidos. Ya, gracias, Jaime. Entonces, como les decía, es súper importante conocer todas estas ideas y sobre todo ahora que vamos a empezar, ¿cierto?, a ver específicamente cómo se compone el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino, que bueno, lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Porque es importante entenderlo y comprenderlo, porque en realidad recuerden que estos sistemas, ¿sí? Específicamente estos órganos, hay dos órganos que tienen que madurar, ¿cierto? Y que cuando comienzan a madurar se empiezan a notar los cambios, sobre todo en la pubertad, ¿ya? Entonces recuerden que el cambio biológico que se da a nivel de sistema reproductor, ¿cierto? Es súper importante, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo tiene relación con conocer las principales órganos y funcionamiento, en este caso, del sistema reproductor femenino. Si nosotros quisiéramos representar el sistema reproductor femenino, les diría específicamente que es de esta forma, ¿sí? Esta es la forma que tiene. Tenemos el útero, ¿cierto? De hecho, estas son como imágenes, digamos, como, no sé si se le llama 3D, pero son escáner que se realizan, ¿cierto? Eso como escáner en colores, digamos, ¿ya? Igual que yo no sé si ustedes saben, pero hoy en día, bueno, la tecnología está tan avanzada que cuando una mujer está embarazada, ¿cierto? Bueno, hasta hace un mucho tiempo atrás, la única forma de ver al bebé, ¿cierto? Era con la ecografía, pero solamente se veía como el feto, no se le notaba la carita, nada, se veía Sí, profe, solamente. ahora la hacen con color. Exactamente, eso, ahí mismo quería llegar. Ahora, hoy en día, como les digo, la tecnología está tan avanzada y se les llama ecografías, pero en 3D. Como bien decía ahí su compañero, hoy en día se hacen en color. Y de hecho, al ser en color, uno puede, digamos, ver, ¿cierto?, con claridad todos los rasgos, las características del bebé. O sea, como que lo puedes ver tal cual como va a ser después cuando nazca. O sea, es maravilloso. Aunque todo tiene sus pros y sus contras, el único pro de ese examen es que es caro, un poquito caro, más caro que la ecografía normal. Pero bueno, entonces el sistema reproductor femenino a nivel de órgano puedo decir que es un poquito más simple que el sistema reproductor masculino, pero me refiero a que es más simple porque tiene menos órganos. Porque tiene menos órganos simplemente, chiquillos, no son tantas partes, ¿sí? Importante de acá entender, ¿cierto? Que tenemos estos que son los oviductos, ¿sí? O trompas de falopio, ¿ya? Hoy en día, como les decía, el concepto de esto se cambió bastante, ¿ya? Porque hasta hace un tiempo atrás se le denominaba y salía así en los libros como trompas de falopio. ¿Por qué? Principalmente porque el personaje que descubre esto, ¿cierto? Estas trompas, estos conductos, era de apellido Falopio, entonces él le puso ese nombre, digamos. Como en todas las leyes científicas en realidad, siempre el que la descubre le coloca el nombre a la ley
el nombre de, o sea, su apellido a la ley, ¿sí? Por ejemplo, la ley de Newton, ¿sí? La ley de Joule, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces los oviductos, chiquillos, ¿qué es lo que hacen? Conectan a los ovarios con el útero, ¿ya? Son una especie de canal. Y podemos decir, chiquillos, que los oviductos son la parte fundamental de la reproducción, de la fecundación y de todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí en los oviductos es donde se presenta y en donde se da, ¿cierto?, la fecundación, ¿sí? Luego tenemos los ovarios, que los ovarios también son súper importantes. De hecho, chiquillos, los 4 órganos son importantes, las 4 partes, ¿ya? En cada parte ocurre algo en específico, algo importante, ¿cierto? Que ayuda, ¿cierto?, a que este proceso de fecundación se pueda dar, ¿ya? Tenemos que acá en los ovarios lo primero que ocurre es que se produce el óvulo. Recuerden que el óvulo va a ser el que después a posteriori se va a juntar con el espermatozoide. Bueno, de hecho, el espermatozoide viene al, digamos, a la junta del óvulo, no el óvulo va al espermatozoide porque el óvulo se queda estancado en un, como en los primeros, en el primer cuarto, ¿cierto? De la trompa de falopio, del oviducto, se queda ahí el óvulo. Entonces llega, en este caso, el espermatozoide, quien llega, digamos, a su encuentro, ¿ya? Entonces, fíjense que después de esto, les decía que están los ovarios, y los ovarios es importante porque produce este óvulo, ¿cierto? Y después tenemos el útero. El útero es esta parte que está acá abajo, ¿cierto? Esto. Y que, bueno, mucha gente dice que tiene forma de pera invertida. Aquí no se ve muy bien la forma de la pera invertida, pero si uno lo ve en esta imagen, sí tiene como una forma de pera invertida, ¿ya? De hecho, en muchos libros usted va a poder encontrar que dice esto, que el útero tiene forma de pera invertida, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia del útero? Al momento de realizarse la fecundación en el útero, ¿cierto? Se implanta el embrión. El embrión, chiquillos, es la célula nueva. Es como les decía yo, nuestra primera fotografía. Somos nosotros, en nuestra primera etapa, ¿ya? Entonces, se implanta acá, en estas paredes del útero. Puede ser en esta pared de acá, en la de acá o aquí arriba, ¿ya? Pero no se implanta así por sí solo, sino que necesita que exista, necesita la existencia, ¿cierto?, de algo que se denomina el endometrio, ¿ya? Recuerden que el endometrio es esta capa gruesa, ¿cierto?, que tiene el útero, que... Dígame, Jorge, dígame. No, le quiero preguntar algo, que le he Pregunte. preguntado varias cosas de esto a mi papá y mi papá dice que la leche materna es la mejor leche que se puede tener. Exactamente. De hecho, obviamente siempre es recomendable darle leche materna a los bebés. O sea, la lactancia es súper importante porque tiene todos los nutrientes que un bebé necesita, ¿ya? También dice que ayuda a que los bebés crezcan algo más rápido, no sé así. Sí, pues exactamente porque esa leche tiene un montón de minerales, de vitaminas que lo ayudan en su crecimiento inicial. Así que es bastante Y buena otra y cosa, obviamente. Dígame. en su cámara se ve todo negro. Sí, el contraste, porque mira, yo me acerco y me veo. Me alejo un poco, me veo, pero de repente el contraste de la luz. ¿Ya? ¿Me iba a preguntar otra cosa? No, eso nomás. Ya, mi niño, súper. Recuerden que cualquiera que tenga dudas, chiquillos, me puede interrumpir, nomás yo no tengo problema con eso, no me enojo y me gusta porque así no parece tanto un, digamos, un monólogo, ¿sí? Y ojalá usen el audio porque no veo mucho el chat, ¿sí? Lo voy a leer ahora recién. Mi mamá le da pura leche materna a mi hermanito. Muy bien, súper, Agus. Está súper bien porque, como les decía, la leche materna, bueno, de hecho dicen que hasta los primeros 2 años de vida del niño es bueno darla, ya, porque después ya porque hay niños que tienen 3 años, chiquillos, 4 años, que siguen tomando leche materna, ya eso igual es un poquito más complejo. Pero ahí, bueno, en realidad siempre va a depender de la mamá, o sea, la decisión de darle leche materna a los hijos es decisión de la mamá, pero se dice que
Ojalá hasta los 2 años, año y medio, por ahí, porque después igual la mamá no produce tanta vitamina y la vitamina que necesita el niño no la puede adquirir, ay, lo siento, no la puede adquirir de la leche, sino que la necesita adquirir de los alimentos, ¿ya? Entonces, esta leche materna vendría siendo después como una especie de suero más que vitaminas, ¿ya? Dígame, Jorge. Mi mamá dice que la mejor forma de verificar si un bebé ya puede dejar de tomar leche cuando le salen los dientes. Exactamente, exactamente. Y eso es más o menos al año. De hecho, más o menos como a los, ¿cómo puede ser? Como a los 11 meses, casi llegando al año, chiquillos, se Mi supone hermana le que, salía al año y medio todos los dientes. no, qué tierno. De hecho, chiquillos, llegando al año, ya tienen que empezar a darle alimento a los bebés, ¿ya? Porque recuerden que los bebés, los primeros meses, lo único que ellos reciben es la leche materna. Ellos no pueden comer otra cosa, nada, solo leche materna. ¿Por qué? Porque obviamente su sistema está recién formado, ¿sí? Solamente También está si la van a alimentar con comida, tiene que ser comida molida. exactamente, muy bien. Como colados, ¿cierto? Como esos colados que son molidos, ¿cierto? Y O tiene que lo ser ponen en una batidora y listo. exactamente, súper, Un sí, pollo a la batidora y listo. sí. O por ejemplo, no sé, pues si usted, la mamá hace un plato de poroto hoy día, ¿qué hace? Como bien dice ayer Jorge, lo echa a la batidora y queda listo como una crema, sí, porque recuerden que el bebé recién se está formando y cualquier cosita que sea así lo más mínima pequeña, chiquillo, si uno le da, puede quedarse atascado en alguno de sus órganos, o sea, en el sistema digestivo estoy hablando, ¿ya? Y eso obviamente puede provocar alguna asfixia, puede provocar vómito, sí, porque el bebé lo puede devolver, ¿cierto? Jorge, dígame. De hecho, mi hermana a los 2 años casi se come una moneda. Ay, eso es Ya bastante que se la alcancé a quitar. bien, menos mal, porque en Porque realidad, estaba chiqui, niño en el lecho y de repente nosotros vemos que se está levantando. ¿ya? De repente le agarra una moneda y salto para quitársela. Exactamente, y chiquillo, es súper importante estar así como súper atento. Si uno tiene un hermano pequeñito, no voy a decir un hijo porque ustedes son muy chicos para tener hijos, pero si tienen hermanitos pequeñitos, primos, lo que sea, tienen que estar súper atentos porque en la etapa de los 1 y 2 años los niños son bastante curiosos y se echan toda la boca. Entonces, uy, ustedes supieran el montón de casos que han habido de niños, digamos, atorados, hasta intoxicados, porque hay niños que de repente agarran medicamentos y se lo echan a la boca, o sea, es complicado. Dígame, Jorge. No, lo peor es que venga un primo y que, por ejemplo, si de repente llora porque, no sé, no le dejáis comer, por ejemplo, una canica, va a empezar a llorar y la tía te va a echar la culpa a ti. Claro, bueno, es que cuando Yo ya tengo experiencia en eso. tienes experiencia en eso, pucha, es que cuando son bebés, chiquillos, es súper importante entender que los niños bebés, así, yo digo bebés cuando tienen hasta como 4 años, para mí todavía son bebés porque son pequeños, son pequeñitos todavía y demandan mucho de un adulto, ¿ya? Tienen que entender que ellos en esa etapa pasan por un proceso de egoísmo, ¿ya? Como que los bebés en ese momento, los niños sienten que son el centro de atención y De de hecho, hecho mi siempre hermana han va, sido. Dígame, de dígame, hecho, mi dígame. hermana tiene 5 años y medio, Ujú. pero cuando, por ejemplo, va al negocio, pide un helado y a mí me pasa como del helado, me pasa un cuarto y ella dice, suficiente. Ah, chiquitita. O te pasa el palo. Toma, ahí tiene, no te deja. Sí, pues que los niños son así, son demandantes, por eso les digo, pasan por un proceso de egoísmo, pero no es Sí, un egoísmo ahora mi racional, mamá le empezó a prestar, ya mira, ahora mi mamá le empezó a prestar el celular, ¿ya? entonces ella se acostumbró a jugar con el celular de mi mamá. Si no se lo ¿Ya? presta, hace un berrinche. Ay, no, ahí bueno, también ese otro tema, porque incluso va muy ligado a lo que yo les menciono, o sea, los niños
pasan por esa etapa que les digo de egoísmo y que si uno no les da lo que ellos quieren, hacen todo para conseguirlo. Bueno, todos tenemos, yo creo que hasta adultos, ustedes adolescentes o chicos puber, ¿cierto? Tienen eso de que si quieren algo, hacen lo posible para que los papás se lo den, ¿cierto? Bueno, hay forma y forma. Ahora, si ustedes hacen una pataleta, se van a llorar, se tiran al piso como lo pueden hacer un niño, probablemente los papás van a decir, ¿qué le pasa? O sea, está loco. No va acorde a su edad lo que está haciendo, ¿cierto? Dar un psiquiátrico. Claro. Entonces, volviendo al tema principal, me encanta hablar de estas cosas porque uno ahí tiene bastante experiencias que puede ir contando, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema principal, podemos decir que, volviendo ahí a las entrañas, al centro, los cuatro órganos que yo les menciono son súper importantes para lo que tiene que ver con la producción de óvulo y finalmente la fecundación, ¿ya? Y obviamente la vagina es el conducto, es un conducto muscular, ¿cierto? Que mide aproximadamente unos 10 centímetros, que es por donde, ¿cierto?, ingresa el espermatozoide, obviamente, al camino y al encuentro con el óvulo, ¿ya? Y aquí vamos a ir definiendo tal cual cada órgano. Si bien ya hemos hablado un poco, ¿cierto? Bueno, yo ya le he hablado más que un poco, harto, ¿sí? Sobre estos órganos, pero ahora los ponemos así en la mesa, digamos, ¿ya? Así de esta forma es una trompa de falopio. Fíjense que ustedes dirán cómo pasa el óvulo desde el ovario hasta la trompa de falopio simple, estas como manos, como tentáculos que tiene, como pelos, etcétera, ¿cierto? Lo que produce es que cuando el ovario libera el óvulo, lo empieza a captar, a chupar. Entonces ahí tira, ¿cierto?, al óvulo hacia su interior. ¿Ya? Espérenme. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante. También otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que las trompas de falopio son músculos, conductos musculares, ¿ok? Y que obviamente su principal función es conectarse, ¿cierto?, con el útero y que ojalá en esta trompa, ¿cierto?, en este lugar, más o menos acá, chiquillos, aquí, por aquí, en la mitad, se da el encuentro entre el ovocito y el espermatozoide. Y aquí se produce la fecundación. ¿Qué pasa si una persona, una mujer, no tiene trompa de falopio o sus trompas de falopio están dañadas, están obstruidas, están dobladas? Eso produce, ¿cierto?, de cierta forma una posible infertilidad, ¿ya? Porque cada vez que la mujer libere el óvulo, si la trompa de falopio, por ejemplo, está doblada, va a imposibilitar, ¿cierto?, el ingreso o digamos, sí, pues el ingreso correcto, ¿cierto?, en este caso, del espermatozoide al encuentro. Por lo tanto, no se van a poder encontrar nunca. Entonces, eso es un problema, ¿ya? De hecho, yo he visto bastantes casos, he escuchado de bastantes casos que las mujeres no pueden quedar embarazadas porque su trompa de falopio está, cierto, un poco doblada. Por lo tanto, el espermatozoide, cuando intenta llegar al óvulo acá en la trompa de falopio, lo que hace es quedarse hasta la mitad porque no alcanza a llegar donde está el óvulo, por lo tanto se muere y no hay fecundación. Y al no haber fecundación, obviamente no hay embarazo, ¿ya? Hoy en día existen un montón de tratamientos, eso sí, para poder facilitar este encuentro del óvulo con el espermatozoide. Ya, o sea, las posibilidades, si una mujer tiene problemas en sus trompas de falopio y quiere ser mamá, ¿cierto? Las posibilidades de que lo logre son bastante altas, ¿ya? Hay otra cosa que tiene que ver con uno de los métodos de anticoncepción más eficaces, es decir, una de las formas que tienen las mujeres de no quedar embarazada es con la ligadura de trompas. Es decir, ¿qué es lo que se hace? Les digo, les muestro el tiro, pero se hace un corte acá, o más bien, más que un corte en esta parte, como que se doblan estas trompas, como que esta trompa, como que esto fuera un cordón, lo estiran, lo doblan. ¿Para qué? Para que se imposibilite, chiquillos,
el encuentro entre espermatozoide y el óvulo, ¿ya? La mujer va a seguir ovulando, pero la diferencia es que sus óvulos jamás van a encontrarse con el espermatozoide y obviamente eso va a producir que no exista fecundación y si no existe fecundación no hay embarazo. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí, chiquillos? Chiquillos. ¿Sí? ¿No? Sí, Ah, ya. Muchas gracias. Sigamos. Luego tenemos los ovarios. Ya recuerden ¿Ya que... qué son esos tentáculos? ¿Cómo? ¿Qué son esas especies de tentáculos? Estos tentáculos es parte de las trompas de falopio. Fíjate. Esta misma que está acá es como las patitas de la trompa de falopio. ¿Ya? Y eso lo que posibilita es que cuando en el ovario se libere el óvulo, estos tentáculos como que la chupan, como que captan, ¿cierto? Este óvulo y digamos, como que lo tiran hacia adentro. Es como una especie de sopapo, digamos. ¿Ya? Dentro de los ovarios, chiquillos, de hecho los ovarios son súper importantes. ¿Por qué? Porque aquí es donde se producen las gónadas femeninas y en este caso la producción de los ovocitos. Y recuerden que el ovocito es realmente importante porque tiene que ver, ¿cierto?, con la fecundación. Si no existe óvulo o ovocito liberado, ¿cierto? No va a haber fecundación, porque aunque haya acto sexual y haya un ingreso de espermatozoides, el espermatozoide no va a tener en qué momento juntarse. Y por eso, chiquillos, también se explica que la mujer cada vez que tiene relación sexual, ¿cierto? No siempre queda embarazada, obviamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no siempre el ovario está liberando este ovocito, ¿ya? Existe un día exacto en donde el ovario lo libera, que es en el día 15, que es en la ovulación, ¿ya? La próxima semana, después de ver el ciclo, el ciclo menstrual, de ver el sistema reproductor masculino, vamos a ver el ciclo menstrual. Me parece que nosotros ya lo habíamos revisado el año pasado, pero obviamente como les digo siempre, todos los conceptos de ciencia son transversales, así que todos los años vamos a ir viendo eh, conceptos bastante similares, ¿ya? Entonces, como les decía, acá se libera, ¿cierto?, el óvulo. Este óvulo lo que hace es llegar al encuentro, ¿cierto?, con el espermatozoide, ¿sí? Dentro de esto, chiquillos, dentro de este ovario existen variados cambios. Ya no es que se produjo de un día para otro, sino que existen varios cambios dentro de este ovario. Si ustedes se fijan, ahí se ve un poco, ¿sí? Primero es una célula gigante, ¿sí? Como con pequeños puntitos, después se va achicando y dentro de este lo que se va a liberar es esa pelotita que está ahí, ¿sí? Empieza a madurar y se libera, que va a ser finalmente esta que está acá, y después va a quedar la parte de afuera que se le denomina el cuerpo lúteo. ¿Ya? Y ese cuerpo lúteo se va a quedar para generar otro óvulo o simplemente se va a eliminar. ¿Ya? Y acá está lo que yo les decía, los cambios durante el ciclo menstrual. Fíjense que en un principio, ¿cierto? Así está la formación del óvulo, ¿sí? Empieza a formarse este cuerpo lúteo alrededor, esta especie de, digamos, de protección, ¿sí? Lo que está al medio, este puntito que está al medio es el óvulo que se libera, ¿ya? Es el óvulo que se libera en la ovulación exactamente en el día 14, ¿ya? Entonces, llega el día de la ovulación, fíjense, se abre, ¿cierto? Sale por el ovario, ¿sí? Queda este cuerpo lúteo solo porque se eliminó, ¿cierto? El óvulo, o sea, se eliminó, se liberó, más que se eliminó, ¿ya? Se liberó este óvulo, por lo tanto, ¿cierto? Ahora el ovario tiene que empezar su nuevo ciclo. Fíjense que estos son los cambios a nivel de ovario y existen cambios a nivel de útero también. Y a nivel de útero principalmente tiene que ver con la existencia del endometrio. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que el endometrio era esa especie de colchón que se forma alrededor del útero, ¿cierto?
para recibir este óvulo fecundado, ¿ya? Este óvulo fecundado que se podía dar, ¿sí? En el caso de que no exista, chiquillo, fecundación, este endometrio se libera, se elimina. ¿Y cómo se elimina? A través de la menstruación. Es decir, la menstruación, ¿qué significa? Espérenme un segundito. Ay, que se me está apagando. Se me está apagando el compu. Espérenme. Denme un segundo, un segundo. Ya, ahora sí. La menstruación, ¿qué significa, chiquillos? Es que se libera, ¿cierto? Se elimina este endometrio. Y este endometrio, recuerden que era lo que en un pasado, ¿cierto? Iba a contener a este embrión. ¿Ya? Entonces, si yo les preguntase, ¿qué es lo que se libera o qué es lo que se elimina en la menstruación? Bueno, ustedes pueden decir que algo como parecido a la sangre, ¿cierto? Es como que se libera algo que es como sangre, ¿sí? Y específicamente lo que se elimina en la menstruación es el endometrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque constantemente el endometrio tiene que ir cambiándose y reformulándose, ¿sí? Yo no puedo tener un mismo endometrio toda la vida, no se puede. ¿Por qué? Porque obviamente este endometrio posee distintas cosas como arterias, venas, ¿cierto? Que posibilitan después la subsistencia de este ser humano, ¿ya? Luego tenemos el útero, bueno, lo que yo les mencionaba del ciclo menstrual, ¿por qué lo mostré? Porque es importante entender, ¿cierto?, lo que ocurre a nivel de ovario, ¿ya? Luego tenemos el útero, ¿sí? Que yo les decía que tiene es como una especie de pera invertida, ¿ya? La importancia del útero es que en él después se va a formar y va a crecer, ¿cierto? Este bebé o este óvulo fecundado, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante, muy importante. Ah, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Sí? Entonces, la principal función del útero tiene relación con eh, tener cierto, o más que tener, sino que la implantación, ¿cierto?, del embrión y el desarrollo del bebé, ¿ya? Porque fíjense que acá es donde se desarrolla el bebé hasta etapas avanzadas, ¿sí? Y la vagina es el conducto tubular, ¿cierto? Tubular se dice porque es como un tubo, ¿cierto? Hace la especie de conexión con el útero, el exterior con el útero, ¿sí? Es elástico, y eso quiere decir que es como un músculo, ¿cierto? Y que mide aproximadamente 10 centímetros de largo y como yo les mencionaba, conecta el útero con el exterior del cuerpo. Les puse acá que constituye el canal de parto porque la gran mayoría, si es parto normal, sale, ¿cierto? Obviamente por acá el bebé. Nosotros salimos por acá, ¿ya? Hay casos que se hace cesárea por distintos motivos. Uno de los motivos importantes es que este canal puede que sea más estrecho, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, el bebé no va a tener el acceso y no va a poder salir por ahí, ¿ya? Entonces, va a depender de la cavidad vaginal, si es que se realiza una cesárea o el parto es natural, ¿ya? Bueno, antes de seguir, tienen que saber que esto, cuando se está dando a luz, ¿cierto? En el parto, esto se agranda, o sea, no queda de la misma forma, ¿sí? O sea, durante el parto, obviamente, porque tienen que pensar que por aquí va a salir el bebé al exterior, ¿ya? Y aquí está como dato freak lo que yo les mencionaba en un principio, ¿cierto? Gastón Falopio fue un personaje que era un médico italiano, ¿cierto? Que estudiaba los órganos reproductores femeninos y masculinos y principalmente descubre la existencia de estos conductos, ¿cierto? Que él le llama las trompas de Falopio, que como les mencionaba, hoy en día ya no tienen este nombre de trompas de falopio, sino que tienen un nombre de oviductos, ¿ya? Importante también
¿Por qué lo nombra este caballero? Porque aparte de haber, digamos, puesto el nombre, ¿cierto? En un primer momento de los conductos femeninos, también él es uno de los precursores del preservativo masculino, ¿ya? Del condón. Él fue uno de los principales creadores. ¿Y cómo crea el condón? Ustedes se van a reír bastante porque lo hacía de tripa de animal, ¿ya? Y ahí empezó a hacer experimentaciones hasta que después, obviamente, a lo que es el día de hoy, el condón, ¿cierto? Hecho con látex, ya no vamos a encontrar un condón con tripa de animal, eso es bastante prehistórico y es así como empezaron los descubrimientos de él, pero, pero no, efectivamente no vamos a encontrar un condón de tripa de látex, perdón, de tripa de animal. Hice una mezcla. Hoy en día son de látex, hice una mezcla como entre el antiguo y el nuevo. Entonces aquí, bueno, yo le he mencionado un montón de veces, pero mientras más lo menciono mejor, porque así no se le olvida, los gametos femenino y masculino, el ovocito por el lado de la mujer y el espermatozoide por el lado del hombre. Obviamente ambos tienen bastantes diferencias. Primero que todo, el espermatozoide tiene mucha movilidad, obviamente, porque tiene que de hecho, como hablaba con algunos compañeros el otro día ahí, chiquillos, el espermatozoide hace una especie de carrera entre ellos mismos para ver quién llega primero al óvulo o al ovocito, ¿cierto? Y solamente uno o a veces dos llegan al mismo tiempo y llega y logra llegar acá al lado del ovocito y penetrarlo, digamos, traspasarlo, porque no solamente tiene que llegar, ¿cierto? Sino que la idea es que lo traspase y que de hecho más adelante cuando veamos la fecundación vamos a ver propiamente tal, chiquillos, cómo es este tema, cómo se implanta o cómo ingresa, ¿cierto? Este espermatozoide al óvulo. No es llegar y entrar, digámoslo de cierta forma, ¿ya? O sea, también requiere un proceso mayor, ¿ya? Obviamente el ovocito es más grande que el espermatozoide, ¿sí? Es una bola grande, no tiene movilidad porque obviamente él es quien espera a que llegue el espermatozoide, no es que el ovocito va al encuentro del espermatozoide, sino que el ovocito se estanca y espera a que el espermatozoide viaje y pueda llegar a su encuentro, ¿ya? Y para finalizar, les voy a dejar esta actividad, ¿cierto? Que tiene que ver con algunas medidas preventivas, ¿cierto? Esta es una noticia, ¿ya? Es una noticia sobre la vacunación en niñas de 9 años del virus del papiloma humano, ¿ya? Yo no sé si hablé con ustedes de esto alguna vez. ¿Sí? El papiloma humano es un virus que exactamente afecta a las niñas y que la gran mayoría de las veces es transmitido y provocado por el hombre, ¿ya? Y de esa noticia solamente la tienen que leer y responder estas dos preguntas, ¿ya? Es una actividad de la clase. Bueno, el que la mande ahí va a tener ahí una especie de bonificación decimal, si es que me la envían, ¿ya? Déjenme un momentito. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ay, esta cosa que se ve negro, ahí sí. ¿Queda claro lo que hablamos hoy? ¿Existe alguna duda o consulta sobre lo que acabamos de hablar? Yo tengo una duda, profe. Dígame, ya, maravilloso, dígame. Cuando llegan dos espermatozoides al óvulo, ahí nacen dos personas. Excelente pregunta, porque siempre me la hacen cuando hablamos de esto. Lo que pasa es que sí, cuando llegan dos espermatozoides, cuando los dos espermatozoides logran, chiquillos, traspasar las distintas barreras que tiene el ovocito, lo más probable es que sí, se forme algo que llamamos los mellizos, ¿ya? Es muy difícil que ocurra esto en todo caso, Bastián, pero ocurre, porque nosotros conocemos casos de mellizos. No es lo mismo que los gemelos, porque los gemelos es un solo espermatozoide y que esta célula cuando se formó, en vez de dividirse solamente en una, que íbamos a ser solamente nosotros, se divide en dos. Por eso los gemelos son idénticos, son iguales casi, porque son de la misma célula. En cambio, los mellizos son dos espermatozoides que se están creando al mismo tiempo,
¿ya? Así que sí, Basti, sí se puede. Es muy difícil sí que se junten, que dos espermatozoides traspasen, pero existe la posibilidad. Como también es difícil que hayan trillizos, cuatrillizos, pero las hay casos. De hecho, yo una vez leí una noticia que una persona tuvo quintillizos. Y no eran precisamente gemelos, eran quintillizos mellizos, o sea, los cinco hijos eran distintos y debe haber sido probablemente por la existencia de más espermatozoides que traspasaron estas barreras, ¿ya? Complejo, pero se puede dar. Por eso no es muy común conocer a mellizos, ¿ya? Yo creo que todos conocemos a alguien que tiene un mellizo, ¿sí? Pero no es muy común, al igual que los gemelos tampoco es muy común, ¿ya? ¿Alguna otra duda o consulta, chiquillos? ¿No? Hablé ahora o calle para siempre. Ya. Entonces, quedamos hasta acá, chiquillos, quedamos hasta acá. Nos vemos ya la próxima semana. Nos estaría quedando, creo que una sola prueba. Y esa prueba, como ya les he mencionado, lo más probable es que sea a fines de noviembre. ¿Ya? Eso. Nos estamos viendo la próxima semana, chiquillos. Que estén súper bien, cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao.